llamo Miguel Valverde y jamás pensé que la felicidad pudiera convertirse en pesadilla en una sola noche de octubre. Era pasada la medianoche cuando las primeras contracciones despertaron a mi Isabel. En la penumbra de nuestro dormitorio, sus manos buscaron las mías con esa urgencia que solo conocen las mujeres en vísperas de dar vida. «Ya es hora, Miguel», susurró con una sonrisa que brillaba incluso en la oscuridad. Esas fueron las últimas palabras tranquilas que escuché de sus labios. El trayecto hasta el hospital de la Santa Bárbara se me hizo eterno, aunque apenas tardamos 15 minutos desde nuestra finca en las afueras de Toledo. Isabel respiraba como le habían enseñado en las clases de preparación al parto, controlando cada inhalación, mientras yo conducía por las calles desiertas de la madrugada toledana. «Todo va a salir bien, amor mío», le repetía, tanto para tranquilizarla como para convencerme a mí mismo. Mi esposa era comadrona. Conocía cada secreto del nacimiento, cada señal que enviaba el cuerpo de una mujer al traer un hijo al mundo. Por eso, cuando vi la preocupación asomar a sus ojos en la sala de urgencias, algo se torció en mi estómago. «Miguel, llama al doctor García», me pidió con voz temblorosa. «Algo no va como debería». Las horas que siguieron se difuminaron en una sucesión de pasillos blancos, batas verdes y palabras médicas que sonaban como sentencias. Eclampsia. Esa palabra maldita que Isabel temía más que a la muerte misma. La habían internado de emergencia y yo vagaba por los corredores como un alma en pena, aferrado al anillo de boda que llevaba en el dedo. El mismo que había pertenecido a mi bisabuelo, con aquella inscripción gastada: eternamente unidos. A las 4:03 de la madrugada del 15 de octubre, mi hijo Pablo vino al mundo. Un niño sano de 3 kilos y 200 gramos, con los pulmones fuertes de los Valverde y el cabello oscuro de su madre. Pero cuando el doctor García salió del quirófano, su rostro me lo dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. «Lo siento mucho, Miguel. Hicimos todo lo humanamente posible». Esas 6 palabras destruyeron mi universo. Mi Isabel, que había dedicado su vida a traer niños al mundo, había muerto dándome el regalo más preciado que pudiera imaginar. La ironía cruel del destino me golpeó como un puñetazo en pleno rostro. Me quedé allí, de pie en ese pasillo que olía a desinfectante y dolor ajeno, sosteniendo a mi hijo recién nacido, mientras las lágrimas empapaban su mantita azul. Pablo era perfecto, hermoso, la viva imagen de su madre en miniatura. Pero cuando intenté consolarlo, cuando traté de mecerlo como había visto hacer a Isabel con los bebés de nuestros amigos, algo terrible comenzó a suceder. Pablo lloró, y lloró, y no paró de llorar. Al principio pensé que era normal. «Los bebés lloran», me dije. «Es su manera de comunicarse». Pero pasó 1 hora, luego 2, y el llanto de mi hijo se intensificaba en lugar de calmarse. Era un sonido desgarrador que parecía salir del alma más que de sus pequeños pulmones, un lamento que atravesaba los muros del hospital y que hacía que otras madres se asomaran preocupadas por las puertas de sus habitaciones. «¿Ha comido?», preguntaba una enfermera tras otra. Sí, había tomado el biberón. «¿Necesita que le cambien el pañal?». «No, estaba limpio». «¿Tiene gases?». No había manera de hacerle eructar. «¿Le duele algo?». Los médicos lo habían revisado 3 veces. Pablo estaba físicamente perfecto, pero algo en su interior parecía roto, como si hubiera llegado al mundo llevando ya una pena que no podía expresar con palabras. El doctor García, un hombre que había visto nacer a cientos de niños en sus 30 años de carrera, se rascó la cabeza mientras observaba a mi hijo
retorcerse en mis brazos inexpertos. Nunca había visto algo así, Miguel. Admitió con honestidad que agradeció mi corazón desesperado. Físicamente está perfecto. Quizás sea el estrés del parto, o tal vez sienta la ausencia de su madre. Esas palabras se clavaron en mi pecho como púas de acero. ¿Era culpa mía? ¿Podía un bebé de pocas horas percibir el dolor de su padre, la ausencia de las manos que debieron haberlo recibido en este mundo? ¿Se daba cuenta Pablo, de alguna manera inexplicable, de que le faltaba la mitad de su historia antes de empezar a vivirla? Intenté cantarle las nanas que Isabel practicaba acariciando su vientre durante los últimos meses del embarazo. Mi voz, ronca por el cansancio y la pena, sonaba extraña incluso para mis propios oídos. Intenté mecerlo como la había visto hacer a ella, pero mis manos, acostumbradas a trabajar la tierra y manejar las vides de nuestra bodega, se sentían torpes y grandes para sostener algo tan pequeño y frágil. Las enfermeras se turnaban para ayudarme, cada una con décadas de experiencia en sus espaldas. Doña Mercedes, la supervisora del área de maternidad, tomó a Pablo en sus brazos experimentados y probó todos los trucos que había aprendido en 40 años de profesión. Nada funcionaba. El llanto continuaba, implacable, como si mi hijo estuviera reclamando algo que yo no sabía cómo darle. «Señor Valverde», me dijo finalmente la mujer, con una mezcla de compasión y preocupación en su voz cansada, «creo que deberíamos considerar llamar a algún familiar. A veces los bebés se calman con presencia femenina, con el instinto maternal». Pero no había nadie a quien llamar. Mi madre había muerto cuando yo tenía 25 años, y la madre de Isabel vivía en Barcelona, demasiado mayor para viajar de emergencia. Mis hermanas estaban lejos, construyendo sus propias vidas, y ninguna tenía experiencia real con recién nacidos. Me encontré solo en esa habitación del hospital, con mi hijo inconsolable en los brazos y el peso de una responsabilidad que me aplastaba como una losa de piedra. Afuera, Toledo despertaba a un nuevo día de otoño. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, iluminando las lágrimas que no podía contener y el rostro angustiado de Pablo, que seguía llorando como si el mundo entero hubiera conspirado contra él. Miré hacia el pasillo, donde colgaba un retrato de San Ildefonso, el patrón de nuestra ciudad. En un impulso de desesperación que rayaba en la locura, me acerqué al cuadro con Pablo en brazos. «Abuelo Teodoro», susurré, recordando las historias de mi abuelo sobre cómo el santo protegía a las familias toledanas. «Si puedes vernos desde donde estés, si hay alguna manera de ayudar a tu bisnieto, manda una señal. No sé cómo ser padre sin Isabel. No sé cómo salvar a este niño de su propio dolor». Pablo lloró aún más fuerte, como si hubiera escuchado mi súplica y la hubiera encontrado insuficiente. Y fue entonces, en ese momento de absoluta derrota, cuando escuché una voz suave desde la puerta. «¿Puedo pasar? Creo que puedo ayudar». La voz llegó hasta mí como agua fresca en mitad del desierto. Me volví hacia la puerta, aún con Pablo convulsionándose en mis brazos, y vi a una mujer de unos 40 años que me observaba con una expresión que jamás podré olvidar. No era compasión lo que brillaba en sus ojos oscuros, sino algo más profundo, reconocimiento, como si hubiera visto antes esa misma desesperación reflejada en un espejo. «Soy Carmen Moreno», se presentó con voz serena. «Vine a visitar a mi amiga Rocío, que dio a luz ayer». Hizo una pausa
escuchando el llanto desgarrador de mi hijo. Llevo media hora en el pasillo y, bueno, conozco ese tipo de llanto. Su ropa era sencilla pero cuidada. Una blusa blanca, una falda azul marino que había visto mejores días y un bolso de cuero gastado que colgaba de su hombro. No llevaba anillos y sus manos, aunque suaves, mostraban las marcas de quien ha trabajado duro durante años. Sin embargo, había algo en su presencia que transmitía una calma extraña, como esas tardes de verano en Toledo, cuando el aire se aquieta antes de la tormenta. «Señora, le agradezco la intención», le dije con la poca cortesía que me quedaba después de 6 horas de infierno. «Pero ya han probado todas las enfermeras del hospital. Mi hijo está inconsolable». Carmen se acercó unos pasos, y Pablo, como si hubiera percibido su presencia, gimoteó un poco menos intensamente. «¿Puedo preguntarle qué le pasó a su esposa?» La pregunta me atravesó como una navaja. «Eclampsia», logré articular. «Los médicos no pudieron. Ella era comadrona, sabía los riesgos, pero aún así...» No pude terminar la frase. Los ojos de Carmen se humedecieron, pero no con esa lástima incómoda que había visto en otros rostros durante la noche. Era algo diferente, más hondo. «Mi hija, Lucía, murió hace 5 años», dijo simplemente. «Tenía 7 años. Leucemia». Sus palabras cayeron en el aire como piedras en agua quieta. De repente, mi dolor no era el único en esa habitación. «Lo siento mucho», susurré, y por primera vez en horas sentí que alguien entendía realmente el abismo en el que me había hundido. «Lucía lloraba así los últimos días», continuó Carmen, acercándose un poco más. «No era dolor físico lo que la aquejaba. Los médicos del Hospital Niño Jesús controlaban perfectamente su dolor. Era como si supiera que se iba a ir y no quisiera irse sola. Pablo eligió ese momento para lanzar un aullido particularmente desgarrador que hizo que me tambaleara. Carmen extendió los brazos instintivamente. «¿Puedo?», preguntó. La desesperación puede hacer que un hombre tome decisiones que en circunstancias normales le parecerían impensables. Yo era Miguel Valverde, propietario de la bodega familiar más antigua de Toledo, un hombre que no solía confiar en desconocidos. Pero en ese momento hubiera entregado mi alma al diablo si eso calmara a mi hijo. Le pasé a Pablo con el cuidado de quien transfiere un tesoro frágil. Carmen lo recibió en sus brazos, y por un instante mágico el mundo se detuvo. No fue inmediato. Pablo siguió llorando unos segundos más, pero algo cambió en la calidad de su llanto. Se volvió menos desesperado, menos roto. «Tranquilo, pequeño», murmuró Carmen, con una voz que sonaba como miel tibia. «Ya no estás solo. Alguien que entiende tu pena está aquí contigo». Comenzó a mecerlo con un ritmo que no era ni muy rápido ni muy lento, sino exactamente lo que Pablo necesitaba. Sus movimientos tenían esa precisión que solo viene de la experiencia, pero también una ternura que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. Tarareó una melodía que no reconocí, algo antiguo y consolador que sonaba como una oración susurrada. «¿Cómo lo hace?», pregunté, asombrado al ver que el volumen del llanto disminuía gradualmente. «Trabajé 15 años en el área de oncología pediátrica del Hospital Niño Jesús de Madrid», me explicó sin dejar de mecer a Pablo. Antes de que Lucía se pusiera enferma, los niños que sufren desarrollan una sensibilidad especial. Necesitan sentir que quien los sostiene conoce el dolor». Sus palabras tenían sentido de una manera que me alivió y me aterró al mismo tiempo. «¿Está diciendo que mi hijo sufre porque yo...?» «No,
me interrumpió suavemente. Su hijo sufre porque llegó al mundo en un momento de pérdida tremenda. Los bebés son como esponjas emocionales. Absorben todo lo que los rodea. Pablo no solo perdió a su madre, nació sintiendo su ausencia y el dolor de su padre. Por primera vez en mi vida, me alegré de que alguien me dijera que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué necesita? Carmen miró a Pablo, que había dejado de llorar, y ahora sollozaba suavemente, como un niño que se va quedando dormido después de una pesadilla. Necesita sentir que no está solo en su dolor, que hay alguien en este mundo que entiende lo que significa perder a quien más amas. Pero usted es una extraña, dije, aunque las palabras sonaron absurdas, incluso mientras las pronunciaba. Para los niños que sufren no existen extraños, respondió Carmen. Solo existen personas que entienden y personas que no entienden. Pablo sabe que yo entiendo. En ese momento entró el doctor García, que se detuvo en seco al ver la escena. Pablo dormía plácidamente en los brazos de Carmen, con esa respiración profunda y relajada de los bebés que están completamente en paz. «¿Cómo es posible?», murmuró el médico. Llevaba 6 horas llorando sin parar. Carmen levantó la vista hacia él. «Doctor, ¿no es cierto que algunos recién nacidos desarrollan lo que ustedes llaman sensibilidad neurológica elevada tras partos traumáticos?» El doctor García asintió lentamente. «Sí, es una condición real, aunque poco frecuente. Se da en bebés que han experimentado estrés extremo durante el nacimiento, especialmente cuando hay complicaciones maternas graves. En el hospital donde trabajaba, tratamos varios casos», continuó Carmen. «Requieren un enfoque especial. No se trata solo de alimentarlos o mantenerlos limpios, necesitan estabilidad emocional constante». Me senté pesadamente en la silla junto a la cama, sintiendo por primera vez en horas que podía respirar con normalidad. «Señora Carmen, no sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer». «No me agradezca todavía», respondió con una sonrisa triste. «Lo que Pablo necesita no es un milagro de una noche. Va a requerir cuidados especializados durante los próximos meses, tal vez años». El doctor García se acercó para examinar a Pablo sin despertarlo. «Su pulso está estable, su respiración es normal. Es como si fuera un bebé completamente diferente». «Es el mismo bebé», corrigió Carmen, «solo que ahora se siente seguro». Me quedé observándola mientras sostenía a mi hijo. Carmen Moreno no era lo que habría imaginado como la salvación de mi familia. Era una mujer de mediana edad, claramente de clase trabajadora, con las manos ásperas de quien ha conocido el trabajo duro. Pero había algo en ella que irradiaba una fortaleza serena, como esas encinas centenarias que crecen en los campos toledanos y que han sobrevivido a sequías, tormentas y el paso de siglos. «¿A qué se dedica usted ahora?», pregunté. «Soy cuidadora», respondió simplemente. «Trabajo con personas mayores, principalmente. Después de perder a Lucía, no pude seguir en el hospital. Demasiados recuerdos». Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea tan descabellada que en circunstancias normales jamás la habría considerado. Pero nada en las últimas 12 horas había sido normal. «Carmen», dije, probando su nombre en mis labios, «¿tendría usted interés en un trabajo diferente?». Ella me miró con curiosidad, aún meciendo suavemente a Pablo. «¿Qué tipo de trabajo?». «Cuidar de mi hijo», respondí. «Vivir en mi casa, ser bueno, no sé cómo llamarlo exactamente. ¿Su niñera? ¿Su cuidadora especializada?». Carmen se quedó callada durante un largo momento. Pude ver cómo consideraba mi propuesta, sopesando factores que yo no podía ni imaginar. «Señor Valverde,
Eso es muy generoso de su parte, pero apenas me conoce. Sé que logró calmar a mi hijo cuando nadie más pudo, respondí. Sé que entiende su dolor porque ha vivido el suyo propio. Y sé que Pablo está durmiendo en paz por primera vez desde que nació. Necesitaría pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, pero mientras lo piensa, ¿podría quedarse un poco más? Solo hasta estar seguro de que Pablo va a estar bien. Carmen asintió y se instaló en la silla junto a la ventana con mi hijo en brazos. La luz del amanecer toledano entraba a través del cristal, iluminando sus rostros con un resplandor dorado que me hizo pensar en esas pinturas del Greco que cuelgan en la catedral. Por primera vez desde la muerte de Isabel, me permití pensar que tal vez, solo tal vez, mi hijo y yo íbamos a sobrevivir a esta pesadilla. Tres días después de nuestro primer encuentro en el hospital, me encontraba de pie frente a los portones de hierro forjado de nuestra finca, observando cómo Carmen bajaba de mi coche con Pablo dormido en sus brazos y una maleta modesta en la otra mano. Durante estos días, ella había prácticamente vivido en el hospital, durmiendo en una silla junto a la cuna de mi hijo, negándose a irse a casa hasta estar segura de que Pablo estaría estable. No puedo dejarlo ahora, me había dicho el segundo día cuando le sugerí que fuera a descansar. Los bebés con sensibilidad neurológica necesitan consistencia. Si rompo el vínculo ahora, podríamos volver al punto inicial. El doctor García había estado de acuerdo. Es mejor no interrumpir lo que está funcionando, había dicho. Al menos hasta que el niño se estabilice completamente. Así que Carmen había dormido en sillas incómodas, había comido la comida del hospital y había rechazado mis ofertas de pagar un hotel cercano. Estoy bien aquí, insistía cada vez. Pablo me necesita. Y tenía razón. Durante esos 3 días, mi hijo había mostrado una transformación notable. El llanto descontrolado había dado paso a períodos largos de sueño tranquilo, interrumpidos solo por las necesidades normales de cualquier bebé. Hambre, pañal sucio, o simplemente la necesidad de contacto humano. Más asombroso aún, había comenzado a hacer pequeños sonidos de satisfacción cuando Carmen lo cargaba, y ayer por la mañana había esbozado algo que podría haber sido su primera sonrisa real. Las tierras de los Valverdes se extendían ante nosotros bajo el sol dorado de octubre, hileras de viñas que mi bisabuelo había plantado con sus propias manos en 1887, cuando Toledo aún conservaba ecos de siglos pasados. «Bienvenida a casa», le dije, tomando su equipaje. Las palabras sonaron extrañas en mis labios. Hacía apenas 3 días que conocía a esta mujer, y sin embargo, algo dentro de mí susurraba que su llegada marcaba el comienzo de algo necesario. Carmen alzó la vista hacia la casa principal, una construcción de piedra de Colmenar que había resistido más de un siglo de historia toledana. Sus ojos recorrieron las ventanas con contraventanas verdes, el tejado de teja árabe, la parra que trepaba por la fachada sur como una bendición de la naturaleza. «Es hermosa», murmuró. «Se siente sólida». 4 generaciones de Valverdes han vivido aquí, le expliqué mientras caminábamos por el sendero de grava, con cuidado de no despertar a Pablo. Mi bisabuelo construyó la casa pensando en que durara para siempre. Pero lo que no le dije era que en las últimas semanas esas paredes sólidas se habían sentido como un mausoleo. Cada habitación guardaba ecos de Isabel, cada rincón susurraba recuerdos
que me atravesaban como espinas. La casa necesitaba vida nueva, tanto como Pablo necesitaba los brazos de Carmen. Al cruzar el umbral, Pablo, que había dormido plácidamente durante todo el trayecto, comenzó a moverse inquieto en los brazos de Carmen. Sin una palabra, ella se dirigió hacia el sofá principal y se sentó, comenzando ese movimiento de mecido que ya había aprendido a reconocer. En menos de 2 minutos, mi hijo se acomodó otra vez, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción. «Señor Miguel», dijo una voz áspera desde el final del pasillo. Mi corazón se encogió al ver a mi suegra, Dolores Belverdes, avanzando hacia nosotros con la majestuosidad de una reina ofendida. A sus 65 años, Dolores conservaba la elegancia severa de las mujeres de la alta burguesía toledana, pero su rostro se había endurecido desde la muerte de Isabel hasta convertirse en una máscara de dolor y desconfianza. «Dolores, te presento a Carmen Moreno», dije, intentando mantener un tono neutral. «Va a ayudarnos con Pablo». Los ojos de Dolores recorrieron a Carmen desde los pies hasta la cabeza, con la precisión de un tasador de antigüedades. La ropa sencilla, el bolso gastado, las manos trabajadoras. Cada detalle fue catalogado y archivado como evidencia en un juicio ya decidido. ¿Ayudarnos? La palabra salió de sus labios como si tuviera sabor amargo. «Miguel, hijo, necesitamos hablar, a solas». Carmen, que había permanecido en silencio durante este intercambio, se acercó un paso. «Señora, entiendo su preocupación», dijo con una voz que era firme sin ser desafiante. Cualquier abuela estaría preocupada por quién va a cuidar de su nieto. «Exactamente», replicó Dolores. «Y por eso creo que sería más apropiado buscar una niñera con referencias adecuadas. Conozco una agencia en Madrid que se especializa en familias de cierto nivel social». Sentí que la sangre me subía a las mejillas. «Dolores, Carmen no es solo una niñera, es la única persona que ha logrado calmar a Pablo». «Los bebés se calman», respondió Dolores con esa autoridad que había perfeccionado durante décadas de dirigir la alta sociedad toledana. «Lo que necesita este niño es estructura, disciplina y una educación apropiada, no sentimentalismo». Carmen escuchó todo esto en silencio, meciendo suavemente a Pablo. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cadencia tranquila de quien ha aprendido a no desperdiciar palabras en batallas perdidas de antemano. «Señora Dolores, no vengo aquí a reemplazar a nadie ni a competir con nadie. Vengo porque un niño necesita ayuda, y yo tengo experiencia ayudando a niños que sufren». «¿Y qué experiencia es esa exactamente?», preguntó Dolores. 15 años en oncología pediátrica, 2 años cuidando a mi propia hija enferma, 5 años trabajando con familias que han perdido seres queridos». Carmen hizo una pausa. «Y toda una vida aprendiendo que el amor no entiende de clases sociales». Las palabras cayeron en el aire como piedras en un estanque quieto. Dolores se quedó callada por un momento, pero pude ver en sus ojos que la conversación estaba lejos de terminar. «Te voy a mostrar tu habitación», le dije rápidamente a Carmen antes de que la tensión se volviera más espesa. La conduje por la escalera de madera hacia el segundo piso. La habitación que había preparado para ella estaba al final del pasillo, con vistas a los viñedos y lo suficientemente cerca del cuarto de Pablo para escuchar cualquier sonido nocturno. Era una habitación sencilla pero cómoda, con muebles de madera de nogal que habían pertenecido a mi abuela y una pequeña biblioteca llena de libros que Isabel había coleccionado durante años. «Espero que esté cómoda», le dije mientras dejaba su maleta sobre la cama. «Si necesita algo más».
Está perfecta, me interrumpió, acercándose a la ventana. ¿Esas son las viñas de Tempranillo? La sorpresa debe haberse reflejado en mi rostro. ¿Conoce algo de viticultura? Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. Mi padre trabajó toda su vida en viñedos, antes de que las cosas se complicaran. ¿Qué pasó? Su expresión se ensombreció. Es una historia larga y no muy agradable. Cambió el peso de Pablo de un brazo al otro. Pero sí, conozco las uvas. Estas se ven saludables, aunque note que algunas hileras están un poco descuidadas. Tenía razón, por supuesto. Durante los últimos meses del embarazo de Isabel y después de su muerte, había dejado que varios aspectos de la bodega se deterioraran. Las viñas necesitaban poda. Algunas cepas mostraban signos de estrés hídrico y no había supervisado adecuadamente el trabajo de los temporeros. Ha sido difícil mantenerlo todo, admití. La bodega, Pablo, los problemas legales de la herencia. ¿Problemas legales? Suspiré pesadamente. Era hora de ser honesto sobre la situación real. Mi padre murió hace 3 años y dejó la bodega en un fideicomiso complicado. Dolores tiene el 20%, yo tengo el 60%, y el resto está repartido entre mis hermanas que viven en Barcelona. Para tomar decisiones importantes, necesito el voto de Dolores, y ella, digamos que últimamente, no estamos de acuerdo en muchas cosas. ¿Por ejemplo? Ella quiere vender la bodega a una corporación multinacional que ha hecho ofertas durante años. Dice que es más seguro, más rentable. Yo quiero mantener la tradición familiar, pero necesito inversión para modernizar el equipo y ampliar la distribución. Carmen asintió lentamente. ¿Y los números? ¿Cómo están las finanzas realmente? La pregunta era directa, sin adornos, y me gustó esa honestidad sin pretensiones. Mal. No terribles, pero mal. La sequía del año pasado redujo nuestra producción en un 40%. Tenemos deudas con proveedores por unos 45.000 euros y necesitamos al menos 80.000 para renovar los tanques de fermentación y el sistema de embotellado. ¿Qué tipo de vinos producen? Principalmente Tempranillo, algo de Garnacha, un poco de Verdejo para blancos. Vinos honestos, pero no excepcionales. La competencia de las grandes bodegas nos está matando. Carmen se quedó pensativa, mirando hacia los viñedos mientras Pablo dormitaba en sus brazos. ¿Han considerado volver a métodos más tradicionales? Vino orgánico, fermentación con levaduras salvajes, ese tipo de cosas. ¿Conoce sobre eso también? Mi padre se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Mi padre creía que las mejores uvas se criaban con paciencia y respeto, no con química y prisa. Antes de que pudiera preguntarle más, escuchamos pasos en la escalera. Dolores apareció en el umbral de la puerta, su rostro tallado en expresión de desaprobación. «Miguel, necesito hablar contigo. Ahora». Carmen se levantó inmediatamente. «Voy a dar un paseo por el jardín con Pablo. Necesita aire fresco». Cuando se fue, Dolores cerró la puerta y se volvió hacia mí, con los ojos brillando de indignación. «¿En qué estás pensando, Miguel? ¿Traer a una desconocida a vivir a la casa? ¿Una mujer de clase baja que claramente está buscando aprovecharse de tu situación?» «No está buscando aprovecharse de nada», repliqué. «Está ayudando a mi hijo». «Tu hijo necesita estabilidad, no una aventurera que aparece en el momento más vulnerable de nuestras vidas». Dolores se acercó, bajando la voz. «Miguel, sé que estás sufriendo. Todos estamos sufriendo. Pero tomar decisiones emocionales no va a ayudar a Pablo ni a la familia». «¿Y cuál sería la decisión racional según tú?»
contratar una niñera profesional con referencias, alguien de una agencia respetable, alguien que entienda cómo se manejan las familias de nuestra posición social. Pablo no entiende de posiciones sociales, Dolores. Solo entiende de quien lo tranquiliza y quien no. Los niños se adaptan. Lo que no se puede adaptar es el daño a la reputación familiar cuando la gente empiece a hablar. ¿Hablar de qué? Dolores me miró como si fuera muy lento de entendimiento. De que trajiste a vivir a una mujer extraña apenas 3 días después de enterrar a tu esposa. ¿No te das cuenta de cómo se ve eso? Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Estás insinuando que...? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que las apariencias importan, Miguel, especialmente en nuestro círculo social, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. Esto no tiene nada que ver con dinero. Todo tiene que ver con dinero cuando estás al borde de la bancarrota, replicó secamente. Esa mujer huele la vulnerabilidad como los buitres huelen la carroña. La rabia comenzó a crecer en mi pecho. Carmen salvó a mi hijo cuando nadie más pudo. Le debo más de lo que puedo expresar. Le debes un cheque y un agradecimiento, no un lugar permanente en nuestras vidas. En ese momento, el sonido suave de Pablo haciendo gorgoritos llegó desde el jardín. Era un sonido que nunca había escuchado antes, dulce y tranquilo. Me acerqué a la ventana y vi a Carmen sentada bajo la parra, sosteniendo a Pablo mientras él movía pequeños puños en el aire y emitía suaves suspiros de satisfacción, su cuerpecito completamente relajado en sus brazos. «Mira», le dije a Dolores, señalando hacia abajo. Dolores se acercó a la ventana, y por un momento vi su expresión suavizarse al observar a su nieto haciendo sonidos suaves y contentos, su respiración pausada y serena. Pero rápidamente endureció su rostro otra vez. Los niños también se calman con extraños a veces. Eso no significa que debamos invitar al extraño a quedarse. Esta conversación se terminó, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Carmen se queda. Pablo la necesita, y eso es lo único que importa. Miguel, me llamó Dolores cuando ya tenía la mano en el picaporte. Su voz había perdido la autoridad y sonaba casi suplicante. Por favor, no cometas un error del que te vayas a arrepentir para siempre. Me volví hacia ella, y por primera vez vi no solo desaprobación en sus ojos, sino miedo. ¿De qué tienes tanto miedo, Dolores? De perderte a ti también, susurró. Ya perdí a mi hija. No puedo perder también a mi nieto y a mi yerno por culpa de una decisión equivocada. Sus palabras me desarmaron completamente. Durante un momento vislumbré a la mujer quebrada que se escondía detrás de la máscara de autoridad, y entendí que su resistencia no nacía solo del clasismo, sino del terror de perder lo poco que le quedaba de familia. «No me vas a perder», le dije suavemente, «pero tampoco voy a perder la oportunidad de que Pablo sea feliz». Dolores asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que esta batalla estaba lejos de terminar. Esa noche, durante la cena, Carmen había preparado un cocido madrileño que llenó toda la casa con aromas que no habíamos conocido en meses. Dolores comió en silencio, pero noté que repitió 2 veces. Pablo durmió placenteramente en su Moisés junto a la mesa, con esa respiración profunda que sólo había conocido en brazos de Carmen. «¿Dónde aprendió a cocinar así?», preguntó finalmente Dolores, con lo que podría haber sido un cumplido disfrazado de pregunta neutral. «Mi madre», respondió Carmen simplemente. «Decía que la comida era amor hecho tangible». Por primera vez desde su llegada, Dolores sonrió. Fue apenas un momento, pero fue algo.
Más tarde, cuando Carmen había subido a acostar a Pablo, me quedé solo con Dolores en el salón principal. Las llamas de la chimenea bailaban entre nosotros, creando sombras que parecían guardar todos los secretos de nuestra familia. «Es buena cocinera», admitió Dolores finalmente. «Sí», concordé. «Y Pablo está claramente tranquilo con ella». «Sí», Dolores suspiró profundamente. «Pero sigo sin confiar en sus motivaciones, Miguel. Las mujeres en situaciones desesperadas a veces toman decisiones desesperadas». «¿Y los hombres en situaciones desesperadas?», pregunté. «¿Qué toman ellos?». Dolores me miró durante un largo momento. «Cualquier salvavidas que flote cerca», murmuró, «incluso si no saben hacia dónde los va a llevar». Sus palabras se quedaron conmigo esa noche, mientras escuchaba los sonidos de mi casa poblándose de nueva vida. Los pasos suaves de Carmen por el pasillo, el agua corriendo en el baño, el silencio bendito donde antes había llanto constante. Por primera vez en semanas me quedé dormido sin llorar, pero también por primera vez en mi vida me fui a la cama preguntándome si estaba tomando la decisión correcta o simplemente la más fácil. Dos meses habían transcurrido desde la llegada de Carmen a nuestra casa. 2 meses durante los cuales Pablo se había convertido en un bebé completamente diferente. Sus primeras sonrisas reales habían aparecido a las 6 semanas, seguidas de risitas que llenaban la casa de una música que nunca pensé que volvería a escuchar. Carmen había establecido rutinas que funcionaban como magia. Baños tibios al atardecer, masajes suaves después de las comidas, y esa manera especial de cantarle que conseguía que se durmiera en minutos. La tensión con Dolores había disminuido gradualmente, aunque nunca desaparecido por completo. Mi suegra observaba cada movimiento de Carmen con ojo crítico, buscando fallos que justificaran sus sospechas iniciales. Pero incluso ella no podía negar la transformación de Pablo, y había comenzado a hacer comentarios casi cordiales sobre la comida de Carmen o la limpieza impecable de la casa. Esa mañana de diciembre, mientras desayunábamos en la cocina iluminada por el sol invernal, Carmen tenía a Pablo en su regazo, dándole el biberón, mientras él jugueteaba con los botones de su cardigan. El pequeño había crecido notablemente, sus mejillas se habían llenado, y sus ojos seguían ahora los movimientos con curiosidad genuina. «Las vides necesitan una poda profunda antes de febrero», comentó Carmen, mirando hacia los viñedos a través de la ventana. «Si no se hace correctamente, la próxima cosecha será aún peor». Era cierto. Durante las últimas semanas, Carmen había demostrado conocimientos sobre viticultura que me sorprendían constantemente. Sus observaciones sobre el terroir, la orientación de las cepas y especialmente sobre métodos orgánicos tenían una profundidad que sólo podía venir de años de experiencia directa. «¿Tu padre realmente trabajó en viñedos?», le pregunté, sirviendo café en mi taza. «Hablas como alguien que creció entre uvas». Carmen vaciló por un momento. Ese mismo gesto que había notado cada vez que mencionaba a su familia. «Sí, trabajó. Aquí en Toledo, de hecho». «¿Aquí en Toledo?». Me enderecé en mi silla. «¿En qué bodega?». Antes de que Carmen pudiera responder, escuchamos la voz tensa de Dolores desde el pasillo. «Miguel, ven aquí inmediatamente. Hay algo que necesitas ver». El tono de su voz me heló la sangre. Era el mismo que había usado el día que me dijo que había encontrado irregularidades en las cuentas de mi padre, o cuando descubrió que el capataz anterior
había estado vendiendo uva a otras bodegas sin nuestro conocimiento. Carmen y yo nos intercambiamos una mirada preocupada. Ella se levantó, aún con Pablo en brazos, y me siguió hacia el salón principal. Dolores estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo algo en su mano que brillaba bajo la luz matinal. Su rostro tenía una expresión que no había visto desde los días más oscuros después de la muerte de Isabel, triunfante y terrible a la vez. ¿Puedes explicarme qué hace esto en la habitación de Carmen?, preguntó, extendiendo la mano hacia mí. Mi corazón se detuvo. En su palma descansaba el anillo de mi bisabuela, el anillo con la inscripción Eternamente Unidos, que había pertenecido a nuestra familia durante más de un siglo. Lo había guardado en mi cajón después de la muerte de Isabel, sin fuerzas para mirarlo, pero incapaz de guardarlo en la caja fuerte familiar. «Eso es imposible», susurré. «Ese anillo estaba en mi habitación». «Estaba en el cajón de la mesita de noche de Carmen», replicó Dolores con voz cortante. «Lo encontré esta mañana cuando subí a cambiar las sábanas de su cama». Me volví hacia Carmen, buscando en su rostro alguna explicación que tuviera sentido. Ella había palidecido completamente, abrazando a Pablo con más fuerza, como si fuera un escudo. «Yo no... Miguel, yo nunca tomaría algo que no me pertenece», tartamudeó. «No entiendo cómo llegó allí. ¿No lo entiendes?» La voz de Dolores se elevó peligrosamente. Una mujer desesperada aparece en nuestras vidas en el momento más vulnerable. Se gana nuestra confianza y luego comenzamos a perder objetos de valor. ¿Qué parte no entiendes? Dolores, espera, intervine, aunque mi propia mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. Tiene que haber una explicación. La explicación es muy simple, continuó Dolores, acercándose a Carmen con los ojos brillando de indignación. Esta mujer ha estado planeando esto desde el principio. Seducir al viudo afligido, hacerse indispensable para el bebé y luego comenzar a apropiarse de lo que no le corresponde. «Eso no es verdad», dijo Carmen con voz temblorosa. «Miguel, tienes que creerme. Yo jamás...» «¿Cómo llegó el anillo a tu habitación entonces?», pregunté, aunque las palabras me salieron más ásperas de lo que pretendía. Carmen me miró con ojos llenos de lágrimas. «No lo sé. Te juro por la memoria de mi hija que no sé cómo llegó allí». «Las lágrimas son muy convenientes», comentó Dolores fríamente, «especialmente cuando te han descubierto con las manos en la masa». En ese momento, Pablo comenzó a llorar, como si hubiera sentido la tensión que saturaba el aire. Carmen intentó calmarlo automáticamente, pero Dolores se acercó con los brazos extendidos. «Dame a mi nieto», ordenó. «No vas a usar a Pablo para generar lástima». «Por favor», Carmen retrocedió un paso. «Está asustado. Déjame. Dame al niño ahora mismo». El tono de Dolores asustó tanto a Pablo que su llanto se intensificó. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, me entregó al bebé. Inmediatamente, Pablo comenzó a llorar aún más fuerte, extendiendo sus brazos hacia Carmen con desesperación. «Miguel», dijo Carmen con voz quebrada, «sé que esto se ve mal, pero tienes que creer en mí. En estos 2 meses, ¿he dado alguna señal de deshonestidad? ¿He mostrado algún interés en tus posesiones?» Era una pregunta justa. Durante todo este tiempo, Carmen había vivido en nuestra casa con una modestia casi exagerada. Nunca había pedido nada personal. Nunca había mostrado curiosidad por objetos de valor. Nunca había hecho preguntas sobre nuestras finanzas más allá de lo relacionado con la bodega. «Pero el anillo estaba en tu habitación», dije, aunque mi voz sonó menos segura. «Sí»,
admitió Carmen, y no tengo explicación para eso. Pero te pido que pienses, si fuera una ladrona, ¿sería tan estúpida como para guardar un objeto robado en el lugar más obvio? ¿En mi propia habitación? Dolores resopló. Los criminales cometen errores, especialmente cuando se confían demasiado. En ese momento, Pablo vomitó sobre la blusa de Dolores, algo que solo había hecho en momentos de extremo estrés durante sus primeros días de vida. Mi suegra se quedó inmóvil, mirando la mancha con disgusto, mientras Pablo continuaba llorando desconsoladamente. «Necesita a Carmen», murmuré, observando cómo mi hijo se retorcía en los brazos de su abuela. «Lo que necesita es estabilidad y honestidad», replicó Dolores, pero pude notar la incertidumbre en su voz mientras Pablo se ponía cada vez más histérico. Fue entonces cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal, seguido de una voz masculina que gritaba: «Carmen, Carmen, hija mía, sé que estás aquí». Los tres nos quedamos inmóviles. Carmen se puso aún más pálida, si eso era posible. «¿Quién es?», preguntó Dolores. «Mi padre», susurró Carmen. «No debería estar aquí. No debería saber dónde estoy». Los golpes continuaron, más insistentes. «Carmen Moreno, soy Rafael Moreno, y tengo derecho a ver a mi hija». El nombre me golpeó como un rayo. Rafael Moreno. Lo conocía, pero no podía ubicar exactamente de dónde. «¿Rafael Moreno?», repetí en voz alta. «¿Lo conoces?», preguntó Dolores, aún sosteniendo a Pablo, que lloraba. Algo en mi memoria se agitó. Un recuerdo de conversaciones escuchadas a medias durante mi adolescencia, discusiones entre mi padre y otros empleados de la bodega. «Voy a abrir», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «Miguel, no», murmuró Carmen. «Por favor, solo déjalo irse». Pero ya era demasiado tarde. Había tomado mi decisión. Abrí la puerta principal y me encontré cara a cara con un hombre mayor, de unos 68 años, con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas por décadas de trabajo con la tierra. Sus ojos, del mismo color café que los de Carmen, me miraron con una mezcla de desafío y súplica. «¿Tú eres Miguel Valverdes?», preguntó con voz ronca. «Sí». «Soy Rafael Moreno. Trabajé para tu padre durante 20 años. Y necesito hablar con mi hija». El mundo se detuvo a mi alrededor. Rafael Moreno. El hombre que mi padre había despedido en circunstancias controvertidas hace más de 2 décadas. El viejo viñatero que había sido acusado de sabotear una cosecha entera, arruinando miles de euros en vino. «Pasa», le dije, haciéndome a un lado. «Creo que todos necesitamos hablar». Cuando Rafael Moreno entró en nuestro salón, su presencia llenó el espacio con décadas de historia no resuelta. Carmen se había quedado inmóvil junto a la ventana, como si quisiera desaparecer en las cortinas. Dolores, aún sosteniendo a Pablo, que ya había comenzado a calmarse gradualmente, miraba al recién llegado con la misma desconfianza que había mostrado hacia su hija. «Bueno», dijo Rafael, quitándose una gorra gastada y girándola nerviosamente entre sus manos. «Supongo que ya te contó quién soy». «En realidad no», respondí, mirando hacia Carmen. «Tu hija ha sido bastante reservada sobre su familia». Rafael siguió mi mirada y su expresión se suavizó al ver a Carmen. «Mija, he estado buscándote durante meses. Cuando me enteré de que trabajabas aquí...» Su voz se quebró ligeramente. «Tenía que venir». «¿Cómo supiste dónde estaba?», preguntó Carmen en un susurro. «El pueblo es pequeño, hija. La gente habla. Dijeron que Miguel Valverdes había contratado a una mujer llamada Carmen Moreno para cuidar a su bebé». Rafael me miró directamente. Sabía que tenía que ser mi Carmen. Dolores se aclaró la garganta. «Esto es muy emotivo.
pero tenemos asuntos más urgentes que tratar. Levantó el anillo para que Rafael pudiera verlo. Encontré esto en la habitación de su hija esta mañana. Los ojos de Rafael se enfocaron en el anillo y su rostro se endureció inmediatamente. «¿Dónde conseguiste eso?», me preguntó con voz tensa. «Es un anillo familiar», expliqué. «Ha pertenecido a los Valverdes durante más de un siglo». Rafael soltó una risa amarga. «¿Un siglo? ¡Qué interesante!». Se volvió hacia Carmen. «¿Te dijo cómo su familia adquirió ese anillo?». «¿Qué quieres decir?», preguntó Dolores. «Ese anillo», dijo Rafael apuntando hacia la joya en las manos de Dolores, «pertenecía a mi familia. Mi padre me lo dio cuando me casé con la madre de Carmen en 1978. Tiene grabado eternamente unidos en el interior». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Eso es imposible», murmuró Dolores. «¿Es imposible?». Rafael se acercó un paso. «¿Quieres que te cuente cómo el padre de Miguel me acusó de arruinar toda la cosecha de 1995 con químicos inadecuados, cuando en realidad había sido su propio hermano quien había echado a perder las vides? ¿Quieres que te explique cómo usó esa acusación falsa para despedirme sin indemnización y confiscar mis pertenencias personales, incluyendo ese anillo, como compensación por las supuestas pérdidas?» «Eso son calumnias», exclamó Dolores. «¿Son calumnias?». Rafael se dirigió hacia una bolsa de lona que había dejado junto a la puerta y sacó una carpeta vieja y manchada. «Aquí están todos los documentos. Mi carta de despido, testimonios de otros trabajadores, incluso la confesión escrita del verdadero culpable, que tu marido enterró porque era su propio hermano». Mis piernas se sintieron como gelatina. Me senté pesadamente en el sofá más cercano. «¿Estás diciendo que mi padre...?» «Estoy diciendo que tu padre era un hombre desesperado que estaba perdiendo dinero en la bodega y que decidió culparme para salvar su reputación familiar». Rafael extendió los documentos hacia mí. «Todo está aquí, hijo. Toda la verdad que tu padre se llevó a la tumba». Carmen se acercó lentamente desde su lugar junto a la ventana. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿por qué nunca me dijiste esto?». «Porque no quería que cargaras con el resentimiento que yo he cargado durante 30 años», respondió Rafael con ternura. «Pero cuando me enteré de que estabas trabajando aquí, en esta casa, sabía que el destino nos estaba dando una oportunidad de recuperar lo que siempre fue nuestro». Dolores se había quedado muy quieta, sosteniendo tanto a Pablo como al anillo. «¿Estás diciendo que Carmen vino aquí deliberadamente?» «No», interrumpió Carmen firmemente. «Papá, yo no sabía nada de esto cuando conocí a Miguel. Vine al hospital porque mi amiga había dado a luz. Conocí a Pablo y a Miguel por casualidad». «¿Casualidad?». Rafael sonrió con tristeza. «¿O justicia divina?». Me levanté del sofá y caminé hacia Rafael. «Si lo que dices es verdad, si realmente tu familia fue perjudicada por la mía...». Mi voz se quebró. «Necesito ver esos documentos». Rafael asintió y me entregó la carpeta. Mientras la abría, Pablo había dejado de llorar completamente y ahora emitía pequeños sonidos de satisfacción en los brazos de Dolores. Era como si incluso él sintiera que algo importante se estaba resolviendo en la habitación. Los primeros documentos que vi me quitaron el aliento. Eran cartas oficiales de 1995, con el membrete de la bodega Valverdes. La letra era inconfundiblemente la de mi padre. La había visto miles de veces, pero las palabras que describían a Rafael Moreno como un empleado negligente y destructivo
me hicieron sentir náuseas. Más abajo encontré otros testimonios, incluyendo uno de mi tío Fernando, hermano de mi padre, confesando haber usado fertilizantes experimentales sin autorización en la sección este de los viñedos, lo que había arruinado toda la cosecha de tempranillo de ese año. «Dios mío», susurré, «es verdad». Dolores se acercó para mirar por encima de mi hombro. «¿Qué es verdad?» Mi padre culpó a Rafael por algo que no hizo, y luego confiscó sus propiedades personales, incluyendo este anillo, como compensación por un daño que no causó. Carmen se había acercado a su padre y había tomado su mano. «Por eso dejaste el pueblo cuando yo tenía 15 años. Por eso nunca quisiste hablarme de nuestro pasado». Rafael asintió, con lágrimas en los ojos. No podía quedarme aquí, viendo cómo prosperaba esta familia con lo que había sido nuestro. Y no podía arrastrarte conmigo a una vida llena de amargura. «Pero ahora estoy aquí», dijo Carmen suavemente. «Y estoy cuidando al hijo de Miguel, y ese hijo me necesita». Miré a Carmen con nuevos ojos. Durante 2 meses había estado viviendo bajo mi techo, cuidando a mi hijo, sin saber que su familia había sido perjudicada por la mía. Sin embargo, nunca había mostrado resentimiento, nunca había dado señales de tener motivos ocultos. «Carmen», le dije, «¿tú sabías algo de esto cuando aceptaste trabajar aquí?» «No», respondió sin vacilar. «Te juro que no. Sabía que mi padre había tenido problemas con una familia de viticultores, pero nunca me dijo nombres. Solo sabía que había perdido trabajo y que habíamos tenido que mudarnos». Rafael confirmó con un gesto. «Nunca le dije quién había sido. No quería que cargara con mi dolor». Dolores, que había estado callada durante todo este intercambio, finalmente habló. «Si esto es verdad», dijo lentamente, «entonces Carmen tenía derecho a tomar el anillo. Era suyo por derecho». «Pero yo no lo tomé», insistió Carmen. «Miguel, tienes que creerme. No tomé el anillo. No sabía nada de su historia hasta este momento». Miré los documentos otra vez. Luego miré a Carmen, después a Rafael y finalmente a Dolores. «Si Carmen no tomó el anillo», dije lentamente, «entonces, ¿cómo llegó a su habitación?» La pregunta quedó flotando en el aire, como una acusación sin destinatario claro. Pablo eligió ese momento para emitir un pequeño gorjeo, como si quisiera recordarnos que él era el único inocente en toda esta historia complicada. El silencio que siguió a mi pregunta se extendió por varios minutos largos. Pablo había dejado de llorar completamente y ahora dormitaba en los brazos de Dolores, como si la presencia de su abuelo, recién descubierto, le hubiera traído una paz inexplicable. Carmen permanecía junto a su padre, sosteniendo su mano con una mezcla de dolor y alivio en el rostro. Después de tantos años, finalmente entendía las razones del alejamiento de Rafael. Fue Dolores quien rompió el silencio, y cuando habló, su voz había perdido toda la autoridad que la caracterizaba. «Hay algo que debo confesar», murmuró, sin levantar la vista de Pablo. «Algo de lo que me avergüenzo profundamente». Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Carmen se tensó visiblemente, como preparándose para otro ataque. «Fui yo quien puso el anillo en tu habitación», continuó Dolores, con las palabras saliendo, como si le costara trabajo físico pronunciarlas. «Anoche, cuando dormías, lo tomé del cajón de Miguel y lo puse en tu mesita de noche». El aire en la habitación se volvió denso como plomo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. «¿Qué?», logré articular. «Quería
Quería que Miguel se diera cuenta de que eras peligrosa, confesó Dolores, con lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. Tenía tanto miedo de perderte a ti y a Pablo que hice algo terrible e injusto. Carmen se llevó una mano al pecho, respirando profundamente. ¿Estás diciendo que me acusaste de robar para alejarme de tu familia? Sí, susurró Dolores. Y no tengo excusa para lo que hice. Solo el miedo. Rafael se acercó un paso, y por un momento pensé que iba a estallar en cólera. Pero cuando habló, su voz era sorprendentemente calmada. Señora, entiendo el miedo de perder familia. Yo perdí la mía durante décadas por las acciones de otros. Dolores finalmente levantó la vista para mirar a Rafael directamente. ¿Puedes perdonarme? ¿Pueden los dos perdonarme? Carmen y Rafael se miraron el uno al otro, y pude ver una conversación silenciosa pasando entre padre e hija. Finalmente, Carmen asintió lentamente. Dolores, le dije acercándome a ella, no puedo creer que hayas hecho algo así. Lo sé, respondió, entregándome a Pablo con cuidado. No tengo defensa para mis acciones. Solo puedo decir que desde la muerte de Isabel he sentido como si estuviera perdiendo todo lo que me quedaba de familia. Cuando Carmen llegó y Pablo se volvió tan apegado a ella, temí que ustedes dos ya no me necesitaran. Rafael se acercó a Dolores y, para mi sorpresa, puso una mano gentil en su hombro. Señora Dolores, yo he vivido 30 años con amargura y resentimiento. Sé lo que esos sentimientos pueden hacer a una persona, cómo pueden llevarte a tomar decisiones desesperadas. Pero eso no justifica lo que hice, murmuró Dolores. No, concordó Rafael, pero tampoco lo condena para siempre. Miró hacia Carmen. Mi hija ha aprendido a perdonar cosas mucho peores que sus miedos. Carmen se acercó lentamente a Dolores. Acepto tus disculpas, dijo suavemente. Pero necesito que entiendas algo. No vine aquí a robarte nada. Vine porque un bebé me necesitaba y porque yo necesitaba sentirme útil otra vez. Lo sé, respondió Dolores. Lo he sabido desde el principio, en el fondo. Solo que el dolor me hacía ver enemigos donde no los había. En ese momento, Pablo abrió sus ojitos y emitió uno de esos sonidos suaves que había aprendido a asociar con contentamiento. Me acerqué a Carmen y, sin palabras, le ofrecí al bebé. Cuando ella lo tomó en sus brazos, Pablo inmediatamente se relajó y sonrió. Una de esas sonrisas amplias y sin dientes que iluminaban toda su cara. «Mira eso», murmuró Rafael con una sonrisa. «El niño sabe quién es su verdadera madre». Sus palabras crearon otro momento de silencio, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio de comprensión, de piezas de un rompecabezas finalmente encontrando su lugar. «Rafael», le dije, guardando los documentos en la carpeta, «si me permites, me gustaría hacer algo por tu familia, algo que debió haberse hecho hace décadas». «¿Qué tienes en mente?» «Primero», dije, tomando el anillo de las manos de Dolores y extendiéndolo hacia Carmen, «esto te pertenece, a ti y a tu familia». Carmen vaciló. «Miguel, no puedo aceptarlo. Después de todo lo que tu familia ha hecho por mí». «Es tuyo por derecho», insistí. «Y hay más». Me dirigí hacia el escritorio antiguo que había heredado de mi padre y saqué el talonario de cheques de la bodega. ¿Cuál sería una compensación justa por 30 años de injusticia? «Miguel», interrumpió Carmen, «no necesitas...» «Sí, necesito», la interrumpí firmemente. «Mi familia cometió una injusticia terrible. Es mi responsabilidad corregirla en la medida de lo posible». Rafael estudió mi rostro durante un largo momento. ¿Sabes qué sería una verdadera compensación? Que me dejes ayudar a salvar esta bodega. ¿Cómo?
Una sonrisa lenta se extendió por el rostro curtido de Rafael. «Porque sé dónde tu bisabuelo escondió las mejores botellas». «¿Qué botellas?» «En 1934, tu bisabuelo produjo lo que fue considerada la mejor cosecha de tempranillo en la historia de Toledo. Pero cuando estalló la guerra civil, temió que las tropas saquearían la bodega, así que escondió 50 botellas en un lugar secreto». Mi corazón comenzó a latir más fuerte. «¿Dónde?» «Detrás de la pared falsa en el sótano más viejo. Mi padre me lo contó antes de morir. Dijo que algún día podríamos necesitar esa información». Dolores se acercó con interés genuino. «¿50 botellas de 1934? Miguel, ¿tienes idea de lo que valen?» «Un vino de esa época, si se ha conservado bien, podría valer entre 1.000 y 1.500 euros por botella», calculé rápidamente. «Eso sería entre 50 y 75.000 euros», terminó Rafael. «Suficiente para modernizar tu equipo y tener capital de trabajo». «Pero, ¿por qué me ayudarías después de todo lo que mi familia le hizo a la tuya?», pregunté. Rafael miró a Carmen, que tenía a Pablo dormido contra su pecho. «Porque mi hija encontró un hogar aquí. Porque ese niño la necesita, y ella lo necesita a él. Y porque a veces, hijo, la venganza consiste en hacer que las cosas funcionen mejor de lo que funcionaban antes». Carmen levantó la vista hacia su padre, con lágrimas en los ojos. «¿Estás diciendo que quieres quedarte?» «Estoy diciendo que esta familia, esta nueva familia que hemos formado todos juntos, necesita que alguien que sepa de vinos les ayude a hacer lo correcto». Rafael me miró directamente. «¿Me aceptarías como consultor? ¿Como socio menor, tal vez?» La propuesta me tomó por sorpresa. «¿Estarías dispuesto a trabajar con nosotros después de todo?» «Trabajaría con cualquiera que trate bien a mi hija y a mi nieto adoptivo», respondió Rafael con firmeza. «¿Tu nieto adoptivo?», preguntó Dolores. «Bueno», Rafael sonrió mirando a Pablo. «Si Carmen va a ser su madre en todo excepto biología, entonces yo seré su abuelo en todo excepto sangre». Pablo eligió ese momento perfecto para abrir los ojos y sonreír directamente a Rafael, como si hubiera entendido cada palabra. «Está decidido entonces», declaré. «Rafael Moreno, te ofrezco oficialmente el puesto de maestro vinatero, consultor de bodegas Belverdes, con un 5% de participación en la empresa y un salario de 3.000 euros mensuales». «Miguel», protestó Carmen, «eso es demasiado generoso». «Es justo», la corregí. «Y además, hay algo más que quiero preguntarte». El corazón me latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Durante semanas había estado luchando con sentimientos que no sabía cómo nombrar, sentimientos que iban mucho más allá de la gratitud por el cuidado de Pablo. «Carmen», comencé, acercándome a ella, «estos 2 meses han sido los mejores y más complicados de mi vida. Pablo no solo encontró la paz contigo, yo también la encontré». Carmen me miró con ojos brillantes. «Miguel, déjame terminar», le pedí suavemente. «Te he visto cuidar a mi hijo como si fuera tuyo. Te he visto traer vida a esta casa que estaba muriendo de pena. Te he visto perdonar cuando tenías todo el derecho de estar resentida». Me arrodillé frente a ella, que aún sostenía a Pablo dormido. «Carmen Moreno, ¿te casarías conmigo? No por conveniencia, no por gratitud, sino porque creo que juntos podemos construir algo hermoso y verdadero». El silencio que siguió fue eterno y momentáneo a la vez. Carmen me miró con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Estás seguro?», susurró. «¿Seguro de que es amor lo que sientes y no solo necesidad?» «Estoy seguro», respondí sin vacilar.
Te amo, Carmen. Amo tu fuerza, tu gentileza, la manera en que haces que mi hijo sonría, la manera en que haces que esta casa se sienta como un hogar de verdad. Carmen miró a su padre, luego a Dolores y finalmente a Pablo, que dormía pacíficamente en sus brazos. Sí, susurró finalmente. Sí, Miguel, quiero casarme contigo. Rafael aplaudió suavemente, y Dolores se acercó a abrazarnos a los tres, a Carmen, a Pablo y a mí. Bienvenida a la familia, le dijo Dolores a Carmen con una sonrisa genuina. Oficialmente, esta vez. Cuando nos separamos del abrazo, Pablo se había despertado y nos miraba a todos con esos ojos grandes e inteligentes que ya sabían reconocer a su familia. ¿Cuándo?, preguntó Carmen. ¿Qué te parece en primavera?, sugerí. Cuando las vides estén floreciendo otra vez. Después de que Rafael nos ayude a encontrar ese tesoro escondido y podamos planear una boda que celebre nuevos comienzos. Perfecto, murmuró Carmen, inclinándose para besarme mientras Pablo gorgojeaba de contentamiento entre nosotros. Y por primera vez desde la muerte de Isabel, el futuro se extendió ante mí no como una carga que debía soportar, sino como una promesa que esperaba con ansias cumplir. Dos años y medio después, me encontraba de pie en los mismos viñedos donde había crecido, pero todo había cambiado de maneras que jamás habría imaginado posible. Era una tarde dorada de septiembre, y las vides estaban cargadas con racimos perfectos de tempranillo que prometían ser la mejor cosecha en décadas. Pablo, ahora de casi 3 años, corría entre las hileras de uvas con la energía incansable de la infancia, perseguido por los ladridos juguetones de Canela, una perra mestiza que Carmen había rescatado del refugio local el año pasado. «¡Papá, mira!», gritaba cada vez que descubría un racimo particularmente grande, su español mezclándose naturalmente con las palabras en catalán que había aprendido de Rafael. «Ten cuidado con las plantas, mi nieto», le gritaba Rafael desde donde supervisaba a los vendimiadores temporales. A sus 70 años, mi suegro se había convertido en el alma de la operación, combinando métodos tradicionales con técnicas orgánicas modernas que habían transformado completamente la calidad de nuestros vinos. El descubrimiento de las botellas de 1934 había sido tan dramático como Rafael había prometido. Encontrar esa pared falsa en el sótano más antiguo fue como abrir una cápsula del tiempo. Las 50 botellas estaban perfectamente conservadas, y cuando las subastamos en Madrid, alcanzaron precios que superaron nuestras expectativas más optimistas. 85.000 euros, que nos permitieron no solo modernizar completamente el equipo, sino también expandir nuestros viñedos orgánicos. Pero el verdadero tesoro había sido la transformación de nuestra familia. Carmen apareció desde la casa principal, llevando una bandeja con vasos de agua fresca para los trabajadores. Su vientre redondeado, bajo el vestido de maternidad, era una promesa de vida nueva que llegaría en diciembre. Esperábamos una niña y ya habíamos decidido llamarla Isabel, en honor a mi primera esposa, con el segundo nombre de Esperanza, por la madre de Carmen. «¿Cómo van los números?», me preguntó, acercándose para darme un beso en la mejilla. Rafael tenía razón otra vez, respondí, mostrándole la tablet donde llevábamos el registro digital de la cosecha. Este año vamos a producir un 30% más que el año pasado, y la calidad está siendo excepcional. Nuestro matrimonio había sido exactamente lo que habíamos esperado. Una celebración de nuevos comienzos. Nos casamos en abril del año anterior,
en una ceremonia sencilla pero emotiva en la capilla de San Lorenzo, la iglesia parroquial donde habían sido bautizadas 4 generaciones de Belverdes. Carmen llevó un vestido sencillo de seda crema, y Pablo, entonces de año y medio, había caminado torpemente por el pasillo, llevando los anillos atados a una pequeña almohada. La recepción se celebró aquí mismo, en Los Viñedos, bajo un cielo primaveral perfecto. Asistieron no solo nuestros amigos y la familia que quedaba, sino también muchos de los empleados temporales que habían trabajado para nosotros durante años, creando una celebración que reflejaba la nueva identidad de nuestra familia, arraigada en la tradición, pero abierta y acogedora para todos. Dolores había sorprendido a todos al convertirse en la abuela más cariñosa que Pablo podría haber deseado. Su relación con Carmen se había transformado completamente después de aquella confesión dolorosa. Ahora eran aliadas verdaderas en el cuidado de Pablo y en la gestión de la casa, y Dolores había insistido en que Carmen la llamara simplemente Dolores, no señora o doña. «La humildad me ha hecho una mejor persona», había dicho Dolores en una conversación que tuvimos meses después de la boda. Carmen me enseñó que el amor verdadero no conoce clases sociales, y Pablo me enseñó que los niños solo necesitan sentirse amados, sin importar quién les dé ese amor. Los cambios en la bodega habían sido igual de dramáticos. Con Rafael como maestro vinatero y Carmen manejando las finanzas y el marketing, habíamos desarrollado una línea de vinos orgánicos que se vendían no solo en España, sino que habían comenzado a exportarse a Francia, Alemania y, sorprendentemente, Estados Unidos. Nuestro tempranillo Reserva Rafael, nombrado en honor a mi suegro, había ganado 2 medallas de oro en competencias internacionales, y nuestro Verdejo Carmen había sido reconocido como uno de los mejores vinos blancos jóvenes de Castilla-La Mancha. Más importante aún, habíamos contratado a 12 empleados permanentes de la zona, convirtiéndonos en uno de los empleadores más grandes de nuestro pequeño pueblo. Rafael había insistido en ofrecer salarios justos y beneficios completos, incluyendo seguro médico para todas las familias. Una empresa que trata bien a sus trabajadores hace mejor vino. Era su filosofía, y los resultados le daban la razón. Esa tarde, mientras terminábamos la jornada de vendimia, nos reunimos todos en la terraza principal de la casa para nuestra tradición diaria, la cena familiar al atardecer. La mesa estaba puesta para 6. Carmen, Pablo, Dolores, Rafael, yo y una silla vacía que siempre poníamos para Isabel, como manera de recordar que ella seguía siendo parte de nuestra familia. Pablo se había sentado en su silla alta, aunque ya casi no la necesitaba, y contaba con entusiasmo las aventuras del día. Su español había evolucionado de balbuceos a oraciones completas, y su personalidad mostraba lo mejor de todos nosotros: la curiosidad de Carmen, la determinación de Rafael, la elegancia natural de Dolores, y espero que algo de mi propio optimismo. «Abuelo Rafael me enseñó a probar las uvas», anunció Pablo con solemnidad. «Tienes que aplastarlas con la lengua y pensar en el sabor». «¿Y qué sabor tienen este año?», preguntó Carmen sonriendo. «Saben a felicidad», declaró Pablo, provocando risas alrededor de la mesa. «De la boca de los niños», murmuró Rafael, guiñándome un ojo. Mientras cenábamos gazpacho, paella de verduras del huerto de Carmen y pan casero de Dolores, la conversación fluyó naturalmente entre los planes para la próxima cosecha, los preparativos para el nacimiento de Isabel y las travesuras diarias de Pablo.
He estado pensando, dijo Carmen mientras cortaba una pera para Pablo, que deberíamos documentar mejor la historia de nuestra familia, no solo para Isabel cuando nazca, sino para Pablo también, que sepan de dónde vienen, tanto lo bueno como lo difícil. Es una buena idea, concordé. Pablo debería conocer la historia completa, cómo su bisabuelo cometió una injusticia, cómo su abuelo Rafael la perdonó, y cómo el amor puede reparar incluso los errores más viejos. Rafael asintió pensativamente. Y que entienda que las familias no siempre nacen de la sangre, a veces nacen de la necesidad, del perdón y de la decisión de amar. Dolores se levantó para servir el postre, flan casero, la especialidad de Carmen, cuando Pablo de repente señaló hacia el viñedo. «Miren, las uvas están brillando». Todos nos volvimos para seguir su mirada. El sol de la tarde había encontrado el ángulo perfecto para hacer que los racimos de uva parecieran joyas colgando de las vides, creando un espectáculo que quitaba la respiración. «Es hermoso», susurró Carmen, tomando mi mano. «Es perfecto», corregí, apretando suavemente sus dedos. En ese momento sentí una presencia familiar, como si Isabel estuviera allí con nosotros, bendiciendo esta nueva familia que habíamos construido sobre los cimientos del amor y el perdón. No era tristeza lo que sentía, sino gratitud. Gratitud por el tiempo que tuvimos juntos, por el hijo que me dio, y por haber tenido la sabiduría de abrir mi corazón a una nueva forma de amor. Después de la cena, cuando Pablo estaba dormido en su cama, y Dolores y Rafael habían subido a sus habitaciones, Carmen y yo salimos a caminar por los viñedos bajo las estrellas. Su mano descansaba protectivamente sobre su vientre mientras hablábamos de nuestros sueños para Isabel. «¿Crees que seremos buenos padres para ella?», preguntó Carmen. «Creo que seremos exactamente los padres que ella necesite», respondí. «Igual que hemos sido exactamente la familia que Pablo necesitaba». Carmen se detuvo junto a la vid más antigua de la propiedad, la que mi bisabuelo había plantado en 1887. ¿Sabes lo que más me gusta de esta historia? ¿Qué? Que nadie es perfecto, pero el amor verdadero puede hacer que las cosas imperfectas se vuelvan hermosas. Tenía razón. Nuestra familia era un mosaico de pérdidas y encuentros, de errores y perdones, de tradiciones heredadas y nuevas costumbres creadas. Pablo tenía una madre que no lo había dado a luz, pero que lo amaba como si lo hubiera hecho. Un abuelo que no compartía su sangre, pero que le enseñaba los secretos de la tierra. Y una abuela que había aprendido que el amor verdadero trasciende las diferencias de clase. Pronto tendría una hermana que crecería conociendo esta historia desde el principio, entendiendo que las familias se construyen tanto con intención como con biología. «Carmen», le dije, deteniéndome para mirarla bajo la luz de la luna, «gracias». «¿Por qué?» «Por salvar a mi hijo, por salvarme a mí, por enseñarme que el final de una historia puede ser el comienzo de otra aún mejor». Carmen sonrió. Esa sonrisa que había calmado a Pablo aquella primera noche en el hospital y que seguía siendo mi ancla en los días difíciles. «No me des todo el crédito. Tú también me salvaste a mí». Mientras caminábamos de regreso hacia la casa, pude ver las luces encendidas en las ventanas, creando un resplandor cálido que nos daba la bienvenida a casa. En la habitación de Pablo, una pequeña lámpara de noche proyectaba estrellas en el techo. En el salón principal, los retratos de generaciones de Belverdes observaban benévolamente, ahora acompañados por fotografías de nuestra nueva familia. Y en mi corazón, donde una vez hubo solo dolor y pérdida, ahora había algo
que no había esperado volver a sentir. Esperanza completa en el futuro. Esa noche, mientras Carmen dormía a mi lado con Isabel, moviéndose suavemente en su vientre, y mientras escuchaba la respiración tranquila de Pablo en la habitación de al lado, pensé en todas las vueltas improbables que había dado la vida para traernos a este momento. Un bebé que no dejaba de llorar había sido el hilo que tejió nuestras vidas juntas. El llanto de Pablo había traído a Carmen. Carmen había traído a Rafael. Rafael había traído la verdad. La verdad había traído el perdón. Y el perdón había traído el amor. A veces las mejores cosechas vienen después de las peores tormentas. Y a veces las familias más fuertes son las que se construyen no solo con tradición, sino con la valentía de empezar de nuevo. Esta era nuestra cosecha. Esta era nuestra familia. Y esto era solo el comienzo. Queridos amigos, ¿les gustó esta historia sobre una familia nacida del amor y el perdón? ¿Qué piensan de la decisión de Miguel de confiar en una desconocida? Compartan su opinión en los comentarios. Si la historia les llegó al corazón, denle like y compártanla con sus seres queridos. Su apoyo es muy importante. Suscríbanse al canal para no perderse nuevas historias. Escriban de qué ciudad son. En la descripción encontrarán la playlist con todos nuestros relatos. Les deseamos mucha salud y excelente ánimo.